21:41, ¿no? 42, puede ser más o menos, esto tampoco es exacto, la hora nunca es exacta, quiero que lo sepan. Decía hoy, al inicio del programa, que hay algunos hitos en nuestras vidas en donde claramente tenemos noción, y tal vez un poco más que una noción, y se nos metió en el cuerpo esto de saber qué estaba pasando en nuestras vidas cuando apareció este disco. Y estamos hablando de el disco más vendido del rock nacional y uno de los 5 discos más vendidos del rock nacional en toda Latinoamérica. Y estamos hablando del Amor después del amor de Fito Páez, y de este disco en particular y de lo que culturalmente representó este disco, no solamente en el rock nacional sino en nuestra propia cultura argentina. Está del otro lado mi amigo, el poeta y conductor radial, Maxi Diomedi. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy Qué, contento qué de estar bien, aquí. qué bien que se escucha. Qué bien que se te escucha, hermano. Qué bueno, porque después de escuchar lo que había sido la vez pasada, quedé un poco apesadumbrado. Bueno, esas cosas, viste, suceden y más en radio en vivo. Quiero decir que vas a hacer una columna efímera. Efímera, es cierto, primera y única vez, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Viste, nunca cerremos nada porque la vida a veces nos pega un castañazo y nos vuelve a acomodar y los planes se modifican o mutan. Vaya uno a saber. ¿Eh? El efímera podría significar también que dura 2 minutos y me voy. No, 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 no me refería a eso porque esta charla nos va a llevar a dos tipos más allá de... ¿Vos tenés cuántos años, Maxi? 4-1. Bueno, esto se iba a decir bien, dos tipos mayores a 40 años, hablar de un disco es una de las cosas más maravillosas que nos pasan a menudo. Viste que vas a un encuentro, a una cena donde no sabes qué va a suceder y te encontrás con alguien y te pones a hablar de poesía o de autores y autoras o de música y de discos, ya ahí la vas a pasar bien. Claro. Y si es una reunión donde no hay demasiada afinidad de fútbol, Por salva supuesto. todo. Sí, sí, eso saca un empate, por lo menos, de la cena. Claro, no te aburrís. No, 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 no. Maxi, ¿por qué el amor después del amor? Contame qué nos da, cuál es el pretexto para que nosotros dos estemos hablando de este disco hoy. El pretexto son los 30 años, claramente. Pero en realidad vos sabés que yo no iba a hablar del amor después del amor. Había decidido, así como decidí cuando el amor después del amor cumplió 25 años, casi ni hablar, en la radio, quiero decir. Esta vez me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Por la razón de que estamos un poco inmersos continuamente en esta especie de cultura del revival, donde celebramos los 20, los 25, los 30 años, todo el tiempo mirando para atrás, sobre todo si pienso en la música, ¿no? Y me parece que es un tipo de cultura que nos está comiendo crudos, de alguna manera. Entonces, tenía mis pruritos al respecto. Yo no necesito que los discos de mis artistas favoritos cumplan fechas redondas para tenerlos presente, ¿no? Entonces trato de no hacer un culto de estas cuestiones que sabemos que además venden. Fito está por vender su sexto Movistar Arena en este momento, creo. Ya lleva vendidos casi 5 al hilo en el A la término flauta. de una semana. Estamos No, hablando ya de 60.000 tickets. no es Es mucho. no es un efecto Coldplay solamente. Bueno, yo creo que hay más que un efecto Coldplay. Se puede pensar en el marco del efecto post-pandemia. Sí, De hecho, salió una nota hoy en página 12, creo, donde habla Greenbank, sí, Miguel Greenbank, sí. el Hoy, viejo productor de rock hoy lo argentino. mencioné en esto de despedirme de la radio, lo mencioné como parte de mi universo, ¿no? Radio Bangkok en el 88 y Greenback a la cabeza, ¿no? De la Claro. rock and pop. Bueno, en este momento es el productor de los conciertos de Fito. Mirá. Y entre las cosas que él menciona, una de las cuestiones tiene que ver con la necesidad post-pandemia que hay de salir a encontrarse, a abrazarse, a estar pegados, a escuchar música, siendo que la música además es un tipo de arte, el concierto en vivo en realidad, que no se puede reproducir
por las pantallas, ¿viste? No es lo mismo mirar un concierto en YouTube o mismo los streamings que hacían durante la pandemia que ir al concierto, presenciarlo en vivo y ver cómo se vibra la Sí, cosa ahí. Que a claro. lo mejor otros tipos de artes sí compiten con el streameo. El cine me parece que es uno de los ejemplos. Yo creo que tampoco la experiencia cinematográfica es lo mismo que estar mirando películas en streaming, pero compiten de una manera muy diferente a lo que la música. Ujú. Pero hubo un tweet que me llevó a mí a poner el freno de mano y pensar el disco este. ¿Sabés quién lo escribió? Lo escribió un periodista musical que se llama Pablo Stroza, Ujú. que publicó: hace falta y es necesaria una buena nota que hable en contra del amor después del amor, porque más allá de que lo considero un disco espantoso, dice Stroza, y no soy el único que piensa eso, tanto consenso nunca es bueno. Y entre los comentarios a ese tweet aparece Federico Fassbender, que es periodista, escritor, está muy vinculado con los Sí. policiales, escribe en Infobae, y pone un comentario que dice: hace falta una nota contra el afán de cierta gente de imponer a Páez como memoria emocional obligatoria. Hace 30 años mi familia se cagaba de angustia como muchas otras en este país y yo escuchaba Hermética y 2 minutos. Lo siento, not feeling de fiesta, pone Fassbender. Y aparece un comentario más, alguien, que pone: para mí está demasiado marcado por el contexto de su tiempo. Está la música de gente que vivió la fiesta menemista y la música de la gente que se quedó afuera o abajo. Me acuerdo que lo escuchaba y me confrontaba con cosas muy de mierda, en un mal sentido. Entonces lo primero que yo pensé fue una simplificación o una provocación a la medida de Twitter. Así que, así que el disco que formó parte de mi generación, que me formó como a tantos otros, fue la música de fondo de la fiesta menemista y yo no me había dado cuenta. ¿Y qué tenía de menemista un disco como El amor después del amor? Porque mi familia tampoco la pasó bien, como la familia de muchos y muchas y muches en los 90. Totalmente. Sin embargo, yo escuchaba este disco, me lo sé de memoria, y hasta te diría que me educó en una forma de escuchar música. Porque lejos de ser un disco espantoso musicalmente, yo lo que encuentro ahí es una usina de música muy importante que al día de hoy, ahora que lo estuve reescuchando estos últimos días, uno sigue redescubriendo cosas, ¿no? Y pone en juego además, dato no menor, una sensibilidad, una entre tantas, pero una sensibilidad que abre a otros mundos, desde lo lírico, quizás no tanto, pero seguro desde lo musical, ¿no? Así que un poco eso es lo que me llevó a querer hablar, y por eso te mandé el mensaje y dije: hablemos después del amor, porque pensé que a lo mejor también es cierto que es un disco que le cayó como anillo al dedo a los 90, porque en los 90 ya estaba en marcha la maquinaria, ¿no? Un peso, un dólar, presupuestos enormes en dólares. De hecho, este disco se graba con $150.000 de presupuesto, algo que hoy es totalmente impensado. Farándula a fondo también, ¿no? Ya había puesto primera el Menemato con esto de codearse con la farándula, pero todo esto es tan cierto como que el propio Fito se dio cuenta de que podía llegar a ser un poco el mono de la fiesta e intentó despegarse de esa cuestión, ¿no? ¿Y cómo se despegaba? Bueno, trataba de evidenciarlo pegándole al menemismo. En cada nota, si uno lee los diarios de la época, si mira los registros de la época que hay en YouTube, si ve los libros, se nota que él sentía la necesidad de despegarse constantemente de esta cuestión, que se daba cuenta de lo que pasaba, que todo lo que pasaba pasaba a su pesar, incluso el fenómeno del amor después del amor, y que el disco no tenía la culpa de eso, ¿no? Así que ahí está el puntapié inicial como para poder arrancar la conversa, Pablo. Te quiero hacer una pregunta. Me parece extraordinario esto de que un disco bueno o sea, me parece que discutir el amor después del amor como calidad artística es bastante... Uno puede poner tensión en lo que venía haciendo Fito y en cuántas cosas Fito recupera de sí mismo, me parece, en ese disco, como después va a ser también. Eh, Hay muchos artistas, y en esto pongo un poco debate, ¿no? Abro un poco el juego para que me opines a la par. Muchos artistas se encuentran, y esto lo amplifico no solamente a la canción, sino también a la poesía, a la pintura,
encuentran un lugar donde efectivamente son buenos y entonces le ponen lupa ahí y lo amplifican, ¿no? Y es como cuando uno dice, empieza a decir, se empieza a robar a él mismo, ¿no? Mm. Y yo creo que Fito, en el 63, que es su primer disco, abre un lenguaje bastante propio, ¿no? Muy propio, Muy propio. que si bien venía de la trova rosarina, le pone un color a sus apenas, creo que tiene 21 años cuando saca del 63, eh, le pone un color muy propio, un eximio pianista ya, este, y, y bueno, pero me resulta interesante esto de vincular una época, porque eso también pasa, Maxi, con los 80, ¿no? La aparición en los 80 del MIDI, de, de los sintetizadores y de las baterías electrónicas. Hay muy pocos rockeros y rockeras que salieron airosos de esa época, ¿viste? Que dicen, los peores Claro. discos de Stevie Wonder son de los 80. Los peores discos de McCartney son los de los 80. Los peores discos de Bowie. Y sin embargo, hay unas obras de arte ahí que son maravillosas. Me parece interesante esto de pegarlo a una época argentina política, porque a esa misma altura estaba Charlie sacando su propia discografía, el Flaco sacando su propia discografía, Mercedes Claro. Sosa sacando su propia discografía. Este, ¿Por qué a Fito crees que se lo vincula? ¿Por qué? Bueno, si querés lo ponemos un poco en cifras, creo que vos lo dijiste. Lo Sí, tengo anotado por acá. sí, El disco sale el 1 de junio del 92. 40 días después ya había realizado o vendido 11 teatros Gran Rex. claro. Ahí es donde comienza la fitomanía. 11 cortes de difusión tuvo ese disco. Es el disco con más cortes de difusión en la historia de la música argentina. El presupuesto de $150.000 que te decía, la venta de 1.200.000 copias, ¿no? Hay algo que yo le escuché decir a Calamaro, no me acuerdo dónde, creo que en un documental que anda dando vueltas por ahí, donde registran parte de la gira que hacen los Rodríguez cuando vienen a Buenos Aires a presentar sin documentos o palabras más, palabras menos. Y Calamaro, mirando eso en retrospectiva, lo que dice es que él estaba desesperado porque veía que todos sus pares ya estaban empezando a entrar en una ola de masividad que a él todavía no le había tocado. Y dice, Fito de un día para el otro era un zaparrastroso y al otro día tenía la cuenta bancaria más grande de la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que algo de todo eso también genera, ¿no? Reverbera en otros y supongo que generará envidias. Eh, pero también me parece que habría que contextualizar ahí qué es lo que pasaba con ese Fito que empezó en el del 63, que vos comentás, y que se lo puede pensar como una especie de síntesis entre Spinetta, Trova Rosarina, la música de Charly García, más todo lo que él empieza a desplegar ahí, que tiene que ver, no casualmente, con la música del litoral y con el tango. Si uno se va a un disco como Giros, por ejemplo, Giros es un tango, Ujú. liso y llano. Y en ese mismo disco, si no recuerdo mal, está Parte del Aire, que es una litoraleña, hermosa, ¿no? Eso es lo que él viene a incorporarle, me parece, a la música argentina y que también está desplegado en El amor después del amor, porque El amor después del amor tiene folclore detrás del muro de los lamentos y tiene el perfume del tango, que es un tangazo, digamos, es un Piazzolla, entre otras cosas, ¿no? Tumbas de la Gloria. Ahora, ¿por qué el ensañarse con Fito que vos me preguntabas? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que en este disco ya se definen todos los rasgos de estilo que seguramente él va a seguir profundizando del 92 hasta acá, ¿no? Donde se produce también, yo te hablaba de la contradicción que a mí me genera estar hablando de un disco y a su vez estar en contra de la cultura del revival. Él evidentemente esa contradicción no lo tiene, pero estamos en un año, 2022, en el que editó 3 discos, uno de música sinfónica, uno de piano y uno de rock, y a su vez va a celebrar
los 30 años de este disco. El que vende los 5 o 6 Movistar es El amor después del amor. O sea que hay algo que a la sociedad argentina le pasa también con este disco. Y quizás haya que encontrar la respuesta en la música, ¿no? En los distintos matices musicales, los distintos colores que se expanden ahí adentro del disco. Después, si querés, también podemos contextualizar un poco más. Vos cortame, porque yo puedo estar No, hablando no, no, no. horas. No quiero spoilear cosas que me estás por contar, por eso te escucho muy atentamente. Lo que pensaba es, este disco sale después de la frustración del Flaco de intentar hacer un dueto con Charlie y que finalmente se concreta con Fito. Esto sale 5 años después de La La La. 5 o 6 Claro, años después de La La La. La La es 86, ¿no? Claro, exactamente. Esto es 92. Y, y otra cosa interesante, estaban viendo los créditos del disco y armó una selección nacional el tipo. Bueno, eso es una cosa increíble que tiene el disco. Lo que pasa que vistos con los ojos de la época, en realidad esa selección nacional es su grupo de amigos y de Claro. amigas, ¿no? Eh, Celeste Carballo, Fabi Cantilo, Mercedes Sosa, Claudia Puyó, Guille Badalá, que ya era el bajista con el que él venía trabajando, probablemente, bueno, eso de los mejores y los peores, es un bajista que entiende todo perfectamente, ¿no? Tweety González dice que parte del disco es lo que es gracias a cómo se sostiene en la base rítmica entre los samples, la percusión y Guille Badalá. Nosotros tuvimos la suerte y tengo una amistad bastante íntima con Mati Méndez, que fue el último bajista en vivo del Flaco. Y Mati dice que Badalá es el maestro de todos. De todas Sí, también, de todas, ¿no? Inclusive de Nicotra, que fue la última bajista en disco del Flaco. claro. Pero sí, todo el mundo habla de Badalá como, bueno, eh, no sé si les enseñó a todos, pero como que tiene un estilo que es único. Si tienen ganas y tiempo, hasta hace no sé cuánto, un par de años, él venía haciendo unas clínicas, él ahora creo que vive en Miami, Sí, y hace unas clínicas de bajo, donde agarra una canción y va desentrañando qué es lo que pasa a nivel armónico, melódico, rítmico en esa canción, ¿no? Y en alguna de esas clínicas agarró canciones de Fito, yo no me acuerdo cuáles ahora, pero creo que había una del amor después del amor. Y era impresionante lo que hacía. Va contando un poco los yates, ¿no? Cómo la construyó. Y si uno lo escucha, por ejemplo, a Tweety González, que habló en estas semanas, lo que dice Tweety González es que el castillo se puede construir porque existe Guille Badalá. Que, por ejemplo, los riffs de Tráfico por Katmandú, sí, que lo escuchaban ustedes hace un sí, rato, él cree recordar que son riffs de Badalá. Y habla de Badalá y de Ulises Butrón, que es otro de los sí, el guitarrista. músicos que interviene en el disco. Un disco que claramente está, desde mi punto de vista, compuesto por Fito, pero que al abrirse a ese abanico de músicos y de sonoridades, se nutre de una manera que también hay que tener la predisposición a que aparezca todo eso, ¿no? Podemos seguir nombrando Colombres Charly en García, batería. Colombres en batería, Fabián Gallardo creo que también graba Sí, algo, tengo sí. acá la cartilla, pero de memoria te digo, el Flaco Spinetta. Está producido por Nigel Walker y Carlos Narea. Nigel Walker, creo que se pronuncia de esa manera, era asistente de George Martin. Apá. O sea que estamos hablando de un tipo que es un pesado, ¿viste? Sí, sí. Siendo que Fito además no es muy afecto a laburar con productores que le digan demasiado lo que tiene que hacer. ¿Quién más? El Flaco Villavicencio, Carlos Villavicencio. Si hay algo que es interesante de escuchar en este disco son los arreglos de cuerdas. Ahí está todo, digamos. Y hay un programa de tele que se encuentra en YouTube que hacía o que conducía Nicolás Pauls, que se llamaba LP, Sí. donde lo desmenuzan este disco también. Y no solo que lo desmenuzan, sino que está Tweety González sentado en la consola y va abriendo las sesiones de cada una de las canciones y va muteando, ¿no? Entonces mutea la voz y en un momento cuando abren Tumbas de la Gloria
dejan solo el arreglo de cuerdas. Y es una cosa exquisita, porque es un disco que también se fue construyendo por capas, ¿viste? Ese programa yo lo recomiendo mucho, porque me parece que es muy interesante para ver toda la riqueza musical que hay ahí, no por menospreciar a 2 minutos ni a Hermética, que a mí me parece que están bien, pero ojo con decir esta cuestión de que era la banda de sonido de los 90, sin empezar a meterse para ver qué es lo que pasa musicalmente, y capaz no, yo estoy seguro, que musicalmente era un disco lo menos conservador posible, ¿no? Lo menos conservador que hay. En una época donde además, vos hace un rato mencionabas a Spinetta. Spinetta venía en el 91 de hacer Peluzón, ¿no? Sí, Charlie venía de hacer Filosofía Barata, también ahí, 91. sí. Y en ese 92 rearma Cerú y hacen 2 estadios de River. El día que toca Cerú, el primer estadio, Soda Stereo estaba estrenando Dínamo en obras, a pocas cuadras de la cancha de River, no está más de 10, 12 cuadras. Y para hacer el estreno de ese disco, lo que hace Cerati, acompañado por Melero, en un gesto de esos vanguardísticos que solía mentar tanto Melero como Cerati, es convocar a la movida sónica del momento. Entre los músicos que telonearon cada uno de los conciertos de Soda, estaba Babasónicos. Y Babasónicos en esa época tenía un himno que era de generación, que decía: a mi generación no le importa tu opinión, ¿no? Produciendo ese corte con la tradición y con los padres del rock. Pero sobre todo cuando hablamos de padres del rock, me parece que estamos hablando un corte con los García, con los 70 seguramente, ¿no? Con los Nevia, con ese, a pesar de que Con los Ángelos Morris. es fan de esa Sí, música. claro. Pero a mi generación no le importa tu opinión. Ese nunca fue el gesto de Fito, ¿viste? Fito tenía otro tipo de gesto, que es más de reivindicar la tradición y ver qué es lo que yo le puedo sumar. El tango, el folclore, eso que yo te decía, ¿no? Además de haberse codeado, digamos, con Spinetta y con García constantemente. Con uno formó parte de su banda a largo tiempo, La Cocina, dice él, Sí. ¿no? El atelier de Van Gogh, piano bar sobre todo, y con Spinetta en el 86 hacen Codo a Codo La, que también hay muchas historias al respecto. Pero tendríamos que empezar a escuchar algo de Sí, música. quiero tirar una frase controvertida, si me permite, compañero. Adelante. Vamos a armar quilombo. Vamos a hacer un poco de real. No, iba a decir lo siguiente, porque es interesante, me sigue haciendo ruido esto de lo del menemismo, ¿no? Eh, porque es un disco marcado por o a pesar de. Digo, y acá va lo controvertido. Yo creo, y esto lo he debatido en la íntima poética, creo que el rock tiene idas y vueltas, ¿no? Con lo revolucionario. Muchas veces ha estado en una capa superficial en lo revolucionario, pero no en el fondo revolucionario. Después se hace inevitablemente como parte no del establishment, pero bueno, del éxito. Y la poesía de los 90 ha sido de vanguardia y nos ha marcado a nosotros los poetas y las poetas toda esa camada, ¿no? Inicial, o no inicial, perdón, de los 90, y ha sido a pesar de, ¿no te parece? Totalmente, yo no tengo dudas. Pero aparte me parece que lo que sucede es que hay un disco que entre comillas podríamos decir que es luminoso, porque además está teñido por la historia de amor de Fito con Cecilia Roth, Sí, que ocupaba metrajes y metrajes de las revistas, que coincide con esa década, digamos, ¿no? Pero me parece que no es posible pensar ese momento luminoso sin antes poner en contexto que Fito Páez, como decíamos, era un pibe muy talentoso, pero que hasta ese momento era una piltrafa. Muy talentoso musicalmente, muy inestable económicamente, lo dice todo el mundo eso. Eh, que en 1986 a él le matan a las abuelas ujú, en la ciudad de Rosario.
hoy decimos femicidio. Eso generó una serie de derivas en su vida, que además están muy bien contadas por Federico Ansardi, en un libro que recomiendo, donde repasa toda la historia vinculada a Ciudad de Pobres Corazones. Y por lo tanto él cae en un abismo existencial, digamos. Ciudad de Pobres Corazones es eso, es el disco de un tipo que está sumergido en una oscuridad de la que no puede salir y de la que no quiere salir, ¿no? Aquella frase de ya no existen lazos, alguien hizo track, para mí es muy significativa, Total, ¿no? total. Es, me parece como el parte del signo de ese disco, ¿no? Y toda esa oscuridad de Ciudad de Pobres Corazones, de Hey, que también es otro disco oscuro, yo creo que comienza a atenuarse con Tercer Mundo y explota acá, porque esto que decíamos, se enamora de Cecilia Roth, y porque además es un disco que suena distinto a esos otros discos, ¿no? Pero es un disco donde, diría yo, los lazos se reponen de alguna manera, ¿no? Hay una canción en El amor después del amor que se llama Creo, que él dice, yo creo y con eso basta. Antes era imposible escucharlo después del asesinato de sus abuelas decir yo creo. Entonces, del ya no existen lazos porque alguien hizo track al yo creo, bueno, uno no elige cuando le suceden las cosas. Sí, Uno claro. pasa por periodos a lo largo de la vida. Yo te contaba la última vez que charlamos, yo fui papá durante la pandemia, lo que para mucha gente es el sumum de la oscuridad y del encierro. Para mí también fue un momento luminoso, ¿viste? Y yo no lo elijo eso. ¿Y qué voy a hacer, viste? Las cosas pasan y uno no elige cuando pasan tampoco, ¿no? ¿Crees que...? Sí, no, estaba pensando, yo fui fanático de Piero a los 15, ¿De Piero? de Piero, sí, tenía el pelo, me había dejado el pelo como Piero, estaba, viste, era fanático de Piero y de Kiss. Una cosa, no sé cómo convivían las dos. Bueno, eso terminó siendo Duca, ¿no? Piero y Kiss eran la misma persona. Claro. Pero no, Piero después de la, de la democracia ya cantaba en un mundo de fruta encendida, digamos, estaba con Prema, tocaba con, no me acuerdo ahora, el flautista, digamos, con el mono Insaurralde, no me acordaba. Ah, tremendo. Eh, era, todos tuvieron inevitablemente y por suerte, ¿no? De la oscuridad a la luz. eh, me parece que es, también es maravilloso que suceda. ¿Querés que vayamos pinchando el disco? Dale, déjame decir una cosa más, porque además de qué está hecha una época, Sí, de todo eso. ¿no? De todo eso Claro. está hecha una época. No sé por qué razón me acordé de Spinetta hablando de El Jardín de los Presentes, que es un disco compuesto en plena dictadura, que él decía, hice el disco más lírico posible como un modo de poder salir de ese horror. Que uno escucha El Jardín de los Presentes y de todas maneras el horror se inmiscuye por Sí, todos lados, ¿no? está. Están todos los recovecos del disco, pero vos pensás que fue como una decisión consciente de parte de él el querer hacer un disco lírico para poder, en oposición a lo que era la realidad. Y por otro lado, eso también me parece que es una pregunta interesante, si se quiere, ¿no? La única salida artística en tiempos lúgubres tiene que ser un arte que esté marcado por eso, o eso está marcado inevitablemente, y después hay búsquedas y búsquedas. No hay derecho a la alegría y a la celebración también en tiempos donde la cosa viene de capa caída. Me parece que es interesante también como para pensarlo, ¿no? Sumo a eso, Maxi, no hay nada más revolucionario en un momento hipercapitalista, neoliberal, que hablar del amor, digamos. O sea, algo absurdo, que no se vende ni se compra, que en realidad se gasta. Total. Eh, digamos, hacerle un disco al amor en un momento capitalista hasta, hasta iría a contramano de época, ¿no? En algún punto. Bueno, quizás ahí estés dando ahí en la tecla con parte de la crítica o de la mirada sobre el disco, ¿no? Era un amor privado. Claro, está No era bien. el All You Need Is Love, Claro, ¿no? de De aquellos los años. 60 o de los 70. Entonces, quizás ahí radique, pero yo coincido con eso que vos decís, de todas formas. Vayamos al disco. Yo quisiera Vamos. escuchar el comienzo del disco, que para mí es un Fito Páez que hasta ese momento no existía. El Fito que decide empezar el disco de esta manera.
Bueno, arranca con todo, ¿no? Arranca Esto te estaba poniendo, pisémoslo si querés. pum para arriba, arranca. Arranca con un detalle, más que un detalle me parece que es una constante a lo largo del disco, y que es el trabajo de Tweety González, que también es uno de los productores del disco, y es un trabajo que tiene que ver con los sampleos y con los loops que él aporta a lo largo de todo el disco, porque este disco se compone o se termina de componer en ese 1992, en el verano, cuando Fito se va 10, 11 días a Punta del Este con Tweety, con Cecilia Roth y con Alejandro Avalis. Se van a pasar 10 días, pero a componer. Entonces, parte de la modalidad de la composición del disco, algunas canciones ya las traía, otras no, era a ver qué tenés ahí. Entonces, Tweety disparaba un loop. Y sobre ese loop, muchas veces Fito componía. Hay dos canciones que están prácticamente igual y que incluso se utilizaron las maquetas que fueron grabadas en Punta del Este. Una es Sayá sí, el Círculo de Baba, y la otra es Brillante sobre el Mic. Casi que bajaron, así como bajaron, fueron después, se les puso la letra y fueron después grabadas. Pero ese sampleo, hay otro dato de color que es muy interesante. Tweety González hasta el día de hoy no dice cuáles son los discos que están sampleados. No se sabe de dónde vienen. Por ejemplo, el sampleo del Amor después del amor es un sampleo al que le bajan el pitch es la velocidad, y eso en aquella época, con la tecnología de la época, automáticamente te cambiaba la velocidad, de la tonalidad, no la velocidad. Entonces no es sencillo saber de dónde vienen, a quién le tomaron prestado ese fragmento, ¿no? En un tiempo donde además, voy y vengo, pero Paul's Boutique, un disco de Beastie Boys, Sí, en 1989, había sido hecho casi exclusivamente en base a sampleo. a samples, Sí, ¿no? sí. Y sabes que hace no mucho, 10 años ya, en el 2012, a los Beastie Boys les llega una demanda de un sello discográfico porque logran reconocer algunos de esos samples que fueron utilizados, y eran samples de una banda de ese sello discográfico, pero totalmente pichicateados y sin autorización, ¿no? Entonces, esta cuestión vinculada a los derechos de autor, que Tweety, por ser productor de años, la tenía muy bien estudiada, hizo que disfrazaran todos esos sampleos, pero que son muy protagonistas en el disco. Y hasta te diría que hasta ese momento no era tan habitual en la música argentina, y que creo que forma parte de la actualidad, si querés, o de la modernidad que tiene el disco, que para mí emana de la escucha del disco. Interesante, sí, ese disco lo abrió, casi hizo una disección quirúrgica hace creo que un mes, Dani Jiménez, y empezó a mostrar de dónde venían, ese disco de los Beastie Boys, de dónde venían, la guitarra venía de tal tema, de Def Leppard, no me acuerdo, ¿no? Estoy jugando, y la batería de tal tema, algunos eran temas metaleros, y es muy, muy interesante porque esto había sucedido 3 años antes, apenas. Claro, claro. Y después vamos a contar una anécdota sobre el vínculo de Tweety González con Nigel Walker, que si querés la contamos ahora. Sí, Eh, Pensando en la balada de Donna Elena. Nigel Walker y Tweety se conocen prácticamente cuando se sientan a la mesa de la consola, digamos, ¿no? Y él dice, entre los nerdos nos desconfiamos, ¿no? Hasta que en un momento empiezan a congeniar a partir de una conversación en la que los dos se dan cuenta que eran fans del primer disco de Massive Attack, que había salido un año antes, o meses antes, ¿no? En el 91, Blue Lines. Y a partir de ese momento es que empiezan a congeniar y terminan generando una asociación creativa y de producción que al disco le hace muy bien y que se expresa en la balada de Donna Elena. Escuchemos el comienzo de la balada de Donna Elena, hasta antes de que explote. Y díganme si ahí no está también Massive Attack, si no es trip hop, pero a la Argentina. Manejando por la ruta alguna noche, sin mirar atrás,
Manda un faso y en la radio siempre el mismo idiota de la música. Tema maravilloso. Creo que estoy reviviendo el disco de una manera hermosa, porque, claro, uno se queda, yo creo que el amor después del amor, el tema, la apertura y todo lo que significó ese tema se comió gran parte del recuerdo, ¿no? Y en el medio hay unas perlas como esta que son exquisitas. Este tema es una cosa increíble. Si no es en la época era uno de mis favoritos. Es muy precioso. Además, déjame meter un dato de mi biografía personal. Yo el primer concierto que voy a ver en mi vida es Fito Páez en el Club Universitario presentando este disco. Apa, mirá. Estuve tratando de buscar, pero tendría que ir a la hemeroteca. La entrada. Que de la nueva provincia, el suplemento joven, no sé, Sí. para ver la fecha exacta. Pero yo me acuerdo perfectamente, y me acuerdo perfectamente de las luces apagadas, el comienzo del Amor después del amor que escuchábamos hace un ratito, ese loop, y ese cenital, esa luz encima de Fito, abriendo los brazos a la Diego Torres, digamos, ¿no? Sí. Pero que era muy habitual en la época. Todos los conciertos él los comenzaba de esa manera. Y un tiempo después, no sé si en el 93 o por ahí, estuvo en el Club de Estudiantes, que también lo fui a ver. O sea que también, fíjate de qué manera está entrelazado con la historia propia, digamos, ¿no? Mirá, yo te decía en algún mensaje, yo soy espinetiano casi desde bastante antes de la adolescencia. Fíjate la diferencia de edad que tenemos, que yo, por esas cosas del destino que no supe ni sabré, en el 81 entré al Club Olimpo y estaba tocando Spinetta Jade. Una cosa que no me preguntes, creo que fue en el 81, qué hacía yo esa noche ahí, ya había empezado el show. Pero yo ¿Presentando qué? ¿Los niños que escriben en el cielo? Probablemente, sí, probablemente. En esa época había Mate, con Ramiro, Musotto, el Laucha, el Ciego Moreno, Pedro Giorlandini. Digamos, tuve la suerte, en el 83 vi a Porchetto en el Club de Estudiantes presentando Reina Madre, a Sass, todo esto muy joven, ¿no? Muy chico, digamos, 13, 14 años. Claro. Pero te decía que me pasa, o me pasó, me parece que me estoy reconciliando con ese desencuentro, pero me pasó con Fito y con Calamaro esto de que hay cosas que me maravillan y hay cosas que no tanto. Asumiendo lo maravilloso del músico, ¿no? Porque yo eso no lo puedo... es lo que me pasa a mí. Nunca lo vi a Fito en vivo, salvo cuando lo vi a Spinetta en las Bandas Eternas en Vélez, que lo vi cantar con el Flaco. Pero nunca fui a un show de Fito. ¿Estuviste en ese concierto? Yo también. Hermoso fue eso. Fue tremendo. Fue lo mejor que vi en mi vida. Vi 3 veces a Bob Dylan, Claro, 4 veces a también. McCartney, 4 veces a B.B. King, vi a Lou Reed, vi a cosas muy maravillosas. Sprinting, vi a Amnesty en el 89. Lou Reed en el Gran Rex. Rex en el 99. Exactamente. Ese yo me lo perdí, que fue la única vez que fue a Buenos Aires. La Después única volvió vez. con Lori Anderson, pero Exactamente. como parte de la comitiva Lori Anderson. Sí, estuve. Uy, qué privilegios. Total, viste esas cosas que... Aparte ese disco, Ese disco. Éxtasis. Totalmente. Que es uno de mis discos preferidos, ¿no? Míos también. Pero las Bandas Eternas fue o sea, fue lo que más quedó en mi corazón, digamos. Ver a Invisible en vivo, a Pescado en vivo, no sé, al Flaco tuve la suerte de verlo muchas veces, ¿no? Porque lo he visto varias veces, capaz que 6, 7 veces. Claro. Pero nunca fui a un concierto de Fito a verlo a él, ni a Calamaro, ni a Cerati. Cosas como decir, bueno, no me tocó, ¿viste? Me tocó en La Plata convivir con el primer Soda, que no me gustaba,
que claro, después me voló la cabeza con Canción Animal. O sea, ahí dije, wow, esto empezaron a tocar para mí ahora. Claro, claro. Disco, Bueno, ahí tenés otro caso de una banda que en un disco pone en juego toda la paleta de colores de totalmente, la tradición del rock argentino, digamos, totalmente. ¿no? Es el disco más argentino, uno de los más argentinos de Soda. Totalmente, totalmente. Bueno, pero esto de entender después, con el tiempo, que si el flaco se maravilló con el personaje Fito Páez, como se maravilló con Juanse, como vos decís, y este tipo, evidentemente hay cosas que yo no había visto. Claro. Claramente, claro. ¿No? Claro, cuando hace San Cristóforo y aparece haciendo la versión de Estrella, más de uno dijo, che, ¿qué está pasando acá, no? Es muy buena la explicación que da Spinetta sobre esa canción, que creo que es algo que se puede aplicar a varias de las composiciones de Juanse. En muy pocos compositores, dice él, hay un equilibrio tan perfecto entre letra y música. Y algo de eso hay, ¿no? Totalmente. Cuando uno escucha muchas de las canciones de Los Ratones. Pero bueno, en el caso de Fito, para mí es un artista muy superior, digamos, a Juanse. Sí, claro. Me parece uno de los grandes artistas argentinos, ¿no? Aparte no es joda tampoco tocar la tecla justa de una parte o de un país entero, digamos, ¿no? Sí, ese nervio. Que en parte explica lo que está pasando ahora también, ¿no? Claro, ese nervio. Y que creo que nadie sabe por qué sucede eso, pero a él le sucedió. Y no solo que le sucedió, sino que también lo acobardó, ¿no? Yo estaba pensando, ¿qué título le pondría a la columna? Y me parece que La cima del amor, que es una frase que está en una canción que vamos a escuchar ahora, que creo, me parece que sería un buen título, porque la cima del amor significa la cima del enamoramiento, si querés, ese momento orgásmico del enamoramiento, pero también es la cima del amor y de su relación con idas y vueltas con el público argentino, con la sociedad argentina, que llega un momento que a él lo acobarda y termina saliendo, supongo que para adelante o para donde puede en aquel momento, ¿no? Pero un disco después Fito Páez iba a escribir Llevo todo el día escapando de los fans, ¿no? Que era algo que a él lo perturbaba muchísimo en aquel momento. Porque me acuerdo de una anécdota, va a un supermercado en Rosario, en ese tiempo, ¿no? 92, 93, 94. Siente mal el acoso de la gente y enojado los putea y les dice, ustedes no van a lograr que yo viva metido en mi casa, ¿no? Eran una especie de pandemia humana, digamos, que lo conminaban a él a estar adentro de la casa. Y en el disco siguiente él escribe esto que te decía, ¿no? Llevo todo el día escapando de los fans con esa cosa tan autorreferencial y autobiográfica que está súper presente en la música de Fito Páez. El primer verso del primer disco de Fito es Nací en el 63. Después de eso empieza a tirar de ese hilo hasta el día de hoy, ¿no? Pero si querés escuchemos un poquito de Creo, donde también comienza con sampleo de Tweety González. Quizás, sea alguna batería de Phil Collins pichicateada, pero es imposible saber. A ver. Podría ser, ¿eh? Se me vino la canción de Phil Collins. ¿Cómo es? En el aire esta noche. ¿Cómo es? Génesis. Y puede ser. No, sí. Ahora ya tengo el oído en la canción. También tiene eso el disco, ¿no? Que como que te absorbe y te lleva a escucharlo. Uno de los pocos temas que no fue corte. Creo que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo. Creo que al fin nada tiene fin. Creo desesperado. Creo que moriré.
Qué temazo, qué temazo, Temazo. qué temazo. ¿Qué más Y esa base, ¿no? Entre las programaciones y los samples hay otro disco ahí como para redescubrir, que es un poco lo que, como habrás visto, estoy apuntando con el recorrido de la columna, porque es Sí, un disco claro. que lo tenemos tan internalizado que es difícil encontrar nuevas maneras de escucharlo que además no estén tan vinculadas a lo afectivo, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Por aquellos días, dime, No, ¿qué más pinchamos? vamos a pinchar. ¿Querés un poquito más de programaciones? La Verónica, Sí, te diría yo. sí. Porque ahí también hay otro laburo de Tweety González que es de orfebre. Eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. El bajo de Badalá es increíble. Mira, si Badalá no es esta la canción que reconstruye en ese programa de televisión que te digo, lo tendríamos que buscar después en YouTube. Para la próxima lo decís, pero es muy probable. Por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano secuencia Tremendo. real. Cine, además, ¿no? Sí, sí. Me matan esos bajistas que ocupan el espacio que la canción le pide que ocupe, ¿viste? Que no es un baile solamente con la batería y armar la estructura, sino que empieza a jugar y le termina dando un sostén, arma como un globo finalmente, ¿no? Escuchándolo. No son fuegos artificiales al pedo. Sí, claro. Digamos. Básicamente es eso. ¿Qué necesita esta canción? Sí, Otra totalmente. cosa que contaba Tweety González es que casi que toma única Badalá. No grababa más de una o dos tomas. La clavaba al ángulo De y entrada. bien arrancaba. Sí, tremendo. Esa, no sé si lo dije, es una nota que le hizo Julio Leiva. Mírenla, porque ¿En Caja ahí Negra? también como... No, Caja Negra no, en el programa que tiene Morterix. Ah, en justamente. Crossover. Sí. Interesantísima. Creo que es el único programa al que fue Tweety para hablar de ese disco en estos días. Y si bien es un abordaje un poco apurado, porque en un momento después de hablar mucho se quedan sin tiempo, va como tirando una serie de tips que ayudan a escuchar y son tips de los que yo también me agarré para poder pensar este recorrido. Y si hablamos de recorrido, creo que también hay un pensamiento muy sesudo sobre cómo ir hilando las canciones a lo largo del disco, ¿viste? Que eso me parece que no es un detalle menor. Cada canción está en el lugar en el que tiene que estar. Quizás otro orden de disco, sin dudas, haría un disco distinto y quizás no tan efectivo, ¿no? El poder saber cómo plantear los recorridos es también un oficio que no tienen muchos, te diría. No, claro. Y eso es de orfebrería, ¿no? Está claro Totalmente. que hay un relato. Hay un relato y ¿cómo termina el disco? ¿Cómo cierra el disco? El disco cierra con A Rodar la Vida, ¿no? Ah, Sí, claro. cierra con A Rodar la Vida. Hay Cierra algo como interesante. arranca. Cierra como arranca. Sí. Hoy lo estaba escuchando, esa canción. Y sabés que hacia el final, cuando ya él termina de cantar y lo que queda es la banda sonando, se escucha muy, muy bajito una especie de conversación en la que él dice: al fin y al cabo no la estamos pasando tan mal, ¿verdad? Que eso, si lo escuchan los que dicen que es un disco menemista, se podrían Claro. agarrar tranquilamente. Yo Claro. creo que no lo han escuchado, No, por lo tanto no saben que eso está escondido debajo de capas y capas. Pero es muy gracioso eso, ¿no? Es la canción rolinga, digamos, Sí, con la claro. que terminan, ¿no? A rodar la vida. Rolinga, bueno, la palabra rolling en la Es música rodar, popular y claramente. en el rock tiene una historia tremenda, ¿no? Sí, Desde sí. Bob Dylan a los Rolling Stones. Totalmente. Y él dice a rodar la vida. Si querés, despunto el vicio con alguna otra cosita que encontré que me parecía interesante antes de meternos con Tumbas de la Gloria. Vos me decís cómo venimos de tiempo. Debemos 2 tandas. Ah, bueno, venimos bárbaro. Sí. Usted que es un hombre de radio me va a entender.
Eh, Se dispone, no hay problema. no, si querés, vamos a una tanda y cerramos charlando lo que te quede del disco. Y bueno, nada, pero por lo menos tiramos una tanda más. ¿Te parece? Yo Maxi, no tengo problema. no te vayas y la seguimos después de la tanda. Dale. Ahí está, no se vayan tampoco, que cerramos con un par de mensajes parroquiales. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, después de 2 tandas que le pegamos una al lado de la otra y de Montalbetti con sus cuartetas, último tramo de la charla con mi amigo Maxi Diomedi, que vamos a meter chivo en el medio. Este sábado no, el otro haces un 4 de copas. Desembarca el 4 de copas en Pigüé. Desembarca el 4 de copas en Pigüé. Esto es una expansión. Álvaro Urrutia hace, digamos, exporta su producto a las afueras. Una franquicia. Abre Estuvimos una negociando. franquicia. Abre una franquicia. Claro. El McDonald's de Álvaro Urrutia. Exactamente. Y bueno, ahí hicimos un negociado. 25 de junio en Pigüé, en el Refugio Teatro, a las 20 horas, cae sábado. Vamos a estar leyendo 4 poetes de por acá. Uno de ellos es Álvaro Urrutia. De Coronel Suárez viene Carolina Rack, que estuvo hace poquito. por allá. Poemasa. Vamos a estar con Macarena Trigo, que es una poeta, dramaturga, actriz española que hace poco se vino a vivir a Pigüé, que tiene una historia ahí detrás que es interesantísima y escribe poesía. Muy maravillosa. No sabía que escribía poesía. Sí. A Macarena la hemos entrevistado, fue asistente de la omisión de la familia Coleman durante, no sé si más de 10 años, Sí. de Tolcachir, y extraordinaria docente de unipersonales, claramente, Claro. ¿no? Ha hecho una escuela ahí, tiene una mirada Claro, vos propia. sos Re del Palo. Sí, muy maravillosa. Siempre la tengo, estoy metido en algunos proyectos donde todavía no he podido buscar el momento, pero Macarena es alguien a quien yo querría arribar en algún momento de mi carrera, porque me parece que son esas personalidades. Ha venido a Bahía a dar taller y creo que tiene un encuentro futuro, próximo también. Sí, en la panadería. En la panadería. Bueno, no la tenía como poeta, pero no me extraña, digamos, ¿no? Así que bueno. Cuando quieras, venite una tarde. Por supuesto. Y la invitamos a Maca y tomamos unos mates. Está dando talleres acá por Pigüé también. Por supuesto. Y, bueno, estamos como generando tribu. Y yo te dije que a mí me tenés con un vino yo te diría que con que tenga culito el vino, ¿viste? Para poner el dedo. Ese es el piso, digamos. Y el Rey Bufón no toma, así que... Esto tiene que ver con que yo te dije que a vos, al Rey Bufón, en realidad tengo a la mayoría de los poetas amigos de Bahía, los tengo en carpeta, pero me gustaría que Rey Bufón y vos vengan pronto, en caso de que sigamos haciendo el 4 de copas, que es por supuesto, la idea. Por supuesto, así por supuesto. Y si no, hacemos algo de todas formas. Sí, no, eso. Yo te diría que tires el pretexto del fuego y vamos y chao. Porque me encanta. Viste que eso no... Hay que ser muy jodido para que alguien prenda un fuego y vos digas, no puedo. Nah, claro. Eso no es de ser humano. Es de vegano. Claro, es vegano. Pero puede ser fuego vegano, ¿por qué no? Claro, no dijiste asado, dijiste exacto. fuego. Vos sabés que estoy leyendo a Oida, que es un gran investigador japonés de teatro. Estoy leyendo un libro que me prestó Mariana de Cristófaro sobre teatro, el actor invisible, ¿no? Y viene
de los orígenes del teatro no, allá por el 1300 en Japón, y habla, él dice algo muy interesante, que lo quiero compartir con vos porque acabas de hacer mención a eso. Él dice que tenemos 32 dientes, solo 4 son para morder carne. O sea, 1/8 de la dentadura. Con lo cual, eso debería ser el lugar de la carne en nuestra alimentación. 1/8. Me pareció interesante, porque más allá de el cuidado al animal y todo eso, que por supuesto adhiero, esta me pareció una razón ontológica, ¿no? Antropológica, interesante. ¿Y vos forma parte en 1/8 de tu dieta la carne? Mucho menos. Menos. Mucho menos, sí, mucho menos. Carne roja casi no como. Diría que no como. Claro. Pero sí, mucho menos. Soy un flexitariano. Encontré algo que entro en una clasificación, con lo cual me relaja a mí. Fui un vegetariano sostenido durante 3 años, creo, y fui flexibilizando en las salidas, ¿no? Y claro. Si me invitan y ahí, bueno, como, no pasa nada. En mi casa como básicamente verdura. Claro. Pero bueno. Muy bien. Volvamos a Fito, compañero. Volvamos a Fito. Para ir cerrando, creo que no lo dije, pero al estar hablando de otra época, de otro país, 30 años, Sí. en aquella época, ¿te acordás que era muy habitual el tema de los artistas exclusivos de los canales de televisión? Sí. ¿No? Sí. Fito era artista exclusivo de Canal 13. Ah, mirá, no sabía Por eso. lo tanto, era muy habitual, yo me acuerdo patente de eso, verlo en distintos momentos. Yo lo vi a Fito en Fax, el programa que tenía Nicolás Repeto, Sí. creo que desde Miami, Sí. en el programa de Julián Weich, y encontré hace un tiempo una participación suya en Peor es Nada, el programa que tenía Ginsburg. Jorge Ginsburg. Ujú. Pero esto de ser el artista exclusivo tiene que ver con esta cuestión de haberse convertido en cierto modo también en una personalidad del establishment, Claro. ¿no? En la entrevista, Jorge Ginsburg le pregunta, ¿te acordás pasaste por Estados Unidos? Le dice. Sí, fuimos, le dice Fito, porque se ve que venían de Estados Unidos. ¿Y en qué banco depositaste? Le dice Jorge Ginsburg, haciendo alusión a lo que estaba facturando. Sí. Fito le dice, no, todo banco argentino, porque como rosarino, argentino y latinoamericano, yo me debo a mi país. Es fabuloso eso. Mirá cómo ¿no? salió airoso del apuro. Muy bien, me pareció. Muy bien los Y me dos, parece ¿no? que- Muy bien los dos, porque Ginsburg hace una pregunta de periodista bien, Ujú, incomodando, sí, y el otro sale bien parado. sí, sí, solo Ginsburg podía hacer ese tipo de Sí, preguntas claro. y de esa manera, ¿no? En algún momento también le pregunta sobre cómo maneja él la cuestión del poder arriba del escenario. Ginsburg le dice, vamos a ponernos serios, ¿cómo manejas el poder arriba del escenario? Eso de que vos haces a mover las manos y toda una cancha de Vélez mueve las manos. Y eso desata una serie de reflexiones de Fito que también son interesantes. Pero si querés, arrancamos ya para el final. Bueno, alguna otra cosa si querés. Una más y ya nos vamos a Tumbas de la Gloria y cerramos. 1991, el disco no había salido. Elecciones a gobernador y diputados Sí. en Argentina. Fito recién llega al país y a Buenos Aires de un viaje y la ciudad estaba empapelada con la cara de Patricia Bullrich, Ah, que era mirá. candidata por el justicialismo porteño a diputada, supongo, en aquella época. Y acompañando el afiche, la cara de Patricia Bullrich, 2 versos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ay, ¿no? por Dios. Y casi que al mismo tiempo, en esos días, las madres de Plaza de Mayo usaban para convocar a las rondas de los jueves esa misma canción, ¿no? Mirá las derivas de todes, de las madres inclaudicables, de Fito, que hoy es un hombre de la industria, digamos, pero atento a todo lo que pasa, y de eso es capítulo para otro momento, pero de eso puedo dar fe. Fito organiza en su departamento, por ejemplo, reuniones con una especie de crossover, con músicos y músicas de todas las generaciones para que se conozcan entre ellos, para acercar material, para que la cosa circule. Es muy de hacer ese tipo de tertulias. Mirá qué Y bueno, interesante. Patricia Bullrich,
que en este momento, no sé, ofrece su corazón, pero para meter bala o justificar los disparos por la espalda. Yo ¿no? creo que hoy ofrece el corazón de otro, ¿no? Claro, la venta, entonces, muy Sí, bien. hoy ofrece corazón. Qué bien que Acá estuviste. tiene corazones ¿Cómo para... no se me ocurrió? Claro, acá tienen corazones para manotear y no estaría muy lejos que Milei use esos corazones para vender, o por Ahí lo va. menos habilitar la venta, ¿no? La venta de Por ahí, corazones. era por ahí, era por ahí. Estaba la pelota y no pateé Era al por arco. ahí, era por ahí. Bueno, vamos a despedirnos escuchando lo que para mí, en cierto modo, es el milagro, digamos, de ese 1992. Que Tumbas de la Gloria sea una canción escuchada y sabida por todo el mundo es una especie de milagro, porque no es una canción sencilla de asimilar, ¿no? Y ahí me parece que se conjuga el gran compositor que es Fito, el tipo de producción de la canción, los arreglos del Flaco Villa que decíamos hace un rato, pero también hay que reconocer que hay cierta expertise en el oído de quienes escuchaban y escuchábamos, ¿no? Porque, bueno, yo te decía que era una canción medio piazolesca, Sí, porque además es enrevesada, con ese fraseo apresurado, pero perfecto. Es casi un poema leído en voz alta. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre. Es un poema, tiene como un ritmo propio si sí, uno claro. puede escindirlo de la música, cosa que no recomiendo hacer muy a menudo, digamos. Fito dice que es un tango que le remite a Virgilio Espósito, Vete de mí. Habría que escucharlo eso. Y bueno, me parece que con eso podemos ir cerrando. Es una canción que además tiene una letra que es preciosa, aquello de que se escapó a otra ciudad y que no sirve de nada. Escaparse porque uno siempre está en el mismo lugar, bajo la misma piel, en la misma ceremonia, y una especie como de grito premonitorio, ¿no? No me canonicen. Yo te pido un favor, no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Y me parece que ese tironeo en la vida de Fito a partir del amor después del amor hasta hoy está como muy presente, ¿no? En un mismo año saca 3 discos inéditos, una cantidad de música impresionante, y a su vez se deja mimar y canonizar haciendo 5 o 6, no sé cuántos Movistar hará, más la gira. Un músico sin dudas muy obsesivo, muy detallista. He podido charlar con Sergio Berdinelli, que fue su baterista durante cierto tiempo, y hablar de esto, ¿no? De lo difícil que fue trabajar con Fito en el tiempo, porque es un músico que se mete con todos los instrumentos, que invade, que Y además los bateristas me parece que son los que peor la pasan en con la Fito, carrera de él. claramente. Es muy probable, es muy probable. Sí, sí, sí. Eh, Vos sabés que, perdón, no, es interesante porque tuve un desayuno aquí en un Blackbird Jazz Festival. Trajimos tal vez uno de los hallazgos más hermosos, que fue traer la base rítmica del último Spinetta en vivo, que fue Comoto, Berdinelli y Mati Méndez haciendo Jimi Hendrix y Spinetta en el Teatro Municipal, una cosa que fue para tirar balcones. Sabés lo que sería, te imaginás lo que es Comoto tocando Hendrix. claro. Y tener a los tres en un desayuno, charlando, hablando sobre con quiénes habían tocado cada uno, Comoto con el Flaco, con Calamaro, con el Indio Solari, Berdinelli con Fito, con el Flaco, y Mati Méndez con el Flaco, y hablar de esos personajes como prácticamente otros seres, ¿no? Haber Claro. conocido a otros seres, con sus claroscuros, ¿no? Por supuesto, porque creo que el único intocable era el Flaco ahí. Intocable. Sí. Nadie tiraba una piedra dudosa, digamos, en el cantero, pero esto remarcaban claramente de lo obsesivo de Fito, lo detallista, lo a veces invasivo, de invadir el instrumento del otro, ¿no? Pero entiendo que, bueno, para conformar esto, que finalmente sale a la calle, ¿no? Una historia que... Yo creo que en el libro que escribió Enrique Sims sobre Sí. Fito hace muchos años, allá por el 95, hay un momento en el que él dice, yo no creo en la democracia dentro de una banda. Claro, Yo soy el jefe, ¿no? I'm the boss.
Y bueno, eso que vos decís constata un poco eso. Yo también lo sé. Y después esas manías que tiene Fito, ¿no? Te tiro una musical que a mí me encantó, que probablemente tenga que ver con cómo suena a veces en vivo la voz de Fito. Eh, en una época en el programa que hacemos en la tribu hacía columnas de música Gonzalo Aloras, que fue Sí, mucho tiempo el guitarrista de sí, Fito. claro. Y me contaba que Fito tiene repulsión a tocar en vivo con in-ears. In-ears son los audífonos que uno se pone, prácticamente se incrustan dentro de la oreja y que te permiten tener el monitoreo de toda la banda arriba del escenario, ¿no? Entonces en el in-ear vos podés pedir que te suban más el teclado, que te bajen la guitarra, el monitoreo propio dentro del oído, ¿no? Y Fito detesta. Y a mí me pareció que es un gesto re orgánico ese de parte del chabón, ¿viste? Eh, fa, es interesante que se paren en esos lugares, a pesar de que después se escuche desafinado o lo que sea, él cuando canta, Ujú. que no se deje incrustar a tal punto por la tecnología, digamos. No debe haber muchos músicos que renieguen de los in-ears, ¿no? No, claro, claro. Bueno, Maxi, usted sabe que hay una frase que no se dijo nunca en radio que es el tiempo es tirano. Lo voy a patentar. Creo que la dijo en algún momento Carrizo y la voy a decir yo esta noche Muy y bien. voy a prohibir que se diga en otro momento. Eh, pero bueno, me acompañaste maravillosamente en todo el programa. Eh, Siempre se agradece. Y espero que la sigamos en Pigüé comiendo lo que propongas. Lo que propongas va a estar bien. Trato hecho. El tiempo fue muy benévolo. Vos fuiste muy benévolo en la distribución del tiempo para que podamos dedicarle este largo tiempo a hablar de Fito y de esta música. Así que te imaginás que agradecidísimo con este debut y despedida. Si hubiese habido algún otro, tendría que haber ido direccionado hacia música o cosas más nuevas. Pero estuvo bien también pensar los 30 años del amor después del amor. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y valió una hermosa charla entre dos personajes que en algún momento alguien reseñará, digamos, al señor Diomedi y a ese Duca que escuchaba a Piero y a Paul Stanley y a Jen Simon en la misma noche. Qué hermosura, con la cara pintada escuchando Piero. Totalmente. Bueno, Maxi, te abrazo y la seguimos en la semana, por supuesto. Cuando usted quiera, nosotros la seguimos en privado y a los que nos están escuchando ahí un abrazo grande, sobre todo para vos. Gracias. Un abrazo. Chao, Maxi. Chau, chau. El señor Maxi Diomedi. Bueno, escuchamos a Fito toda la noche, que fue una buena manera de cerrar este Blackbird que lentamente está bajando las persianas. Y siempre charlar con alguien que uno quiere y admira sobre música, teatro, poesía, pintura, todo lo que vino a este mundo a hacernos un deleite y a su vez interpelarnos, hacer que nos cuestionemos para qué venimos. Quiero agradecer una vez más a mi amigo Cristian Jiménez, a mi amigo Juan Reguito. Juan Reguito va y viene, pero siempre está. Mando un abrazo a Denis Muñiz, que es mi hermano que nació de otro vientre. Le mando un abrazo a Celeste Giraudo. ¿Qué más decirte, Celeste? Te quiero mucho. Y nos estaremos viendo y escuchando por este mismo dial canal www en los jueves, 2 jueves próximos.